Seguimos con Despierta RD y ya entramos a una de nuestras entrevistas de esta mañana de viernes. Hola doctora, vamos a presentar a la doctora Avilkis de Escoto. Ella es neurointensivista y gerente de operaciones del Centro de Cardiovascular de la Clínica Cruz Jiminián. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer para mí estar en la mañana de hoy compartiendo con ustedes este gran tema. Doctora, ¿desde cuándo están operando ustedes como centro cardiovascular? Nosotros tenemos actualmente 1 año y 4 meses que estamos manejando pacientes cardioneurovasculares. Okay. ¿Y reciben de todo el país o es solo de la capital o que se los reenvían de clínica? ¿Cómo es la Sí, temática? la temática de los centros cardioneurovasculares y especialmente nosotros somos un centro de referencia porque somos un centro especializado de alta complejidad donde pacientes con condiciones especiales, donde hay equipos especiales como lo que tenemos nosotros, son referidos a nuestra institución. Por ejemplo, en el sur entero no lo hay, en el este tampoco, en el nordeste solamente aquí en el Gran Santo Domingo y en Santiago y San Francisco. Entonces, todos los pacientes fuera de ese entorno tienen que ser derivados a un centro especializado como el de nosotros. ¿Y reciben muchos pacientes con esta problemática, doctora? Sí, claro, día a día y deberíamos recibir más, Ajá, porque ¿pues eso significa más problemas, doctora? No. sí, porque están llegando fuera de tiempo. Entonces es una preocupante el tema de que esto es una enfermedad que causa muerte, causa discapacidad, causa lesiones que son permanentes en la vida de cada uno de nosotros los dominicanos. Entonces el hecho de no llegar a tiempo repercute en lesiones discapacitantes que te dejan postrado de por vida y te pueden acarrear incluso a la misma muerte. Y no solo eso, la carga económica que conlleva esto a la familia. ¿Las patologías que más le llegan a ustedes, cuáles son? Mixtas, pero actualmente hay una gran demanda de accidentes cerebrovasculares. Indistintamente de esto, hay un desconocimiento de la población, porque la población entiende y no se ha preocupado. Esto no puede dar a nosotros, esto no da en el hospital, esto da en la calle, en la casa, aquí en el trabajo, haciendo cualquier cosa. Entonces, son alertas que debemos prever, porque es una enfermedad que es prevenible en un 90% de Y los da casos. alerta, ¿verdad, doctora? Claro que ¿Qué da alerta alertas. tiene que tener pendiente una persona de que le puede estar dando un accidente cerebrovascular? Desde que usted comienza a presentar síntomas de que comienza a ver doble, una cefalea que no mejora, que usted no está veando normal, Doctora, que yo desde esta madrugada tengo una molestia en la cabeza y no se me ha tiene quitado, que doctora. chequearte, Cuidado, tiene no, que no me chequearte. asuste para no quitarme el micrófono y salir por una emergencia. Tenemos que chequearnos. Porque Dígamela todas, sí, doctora. tenemos que validar que todo nuestro organismo esté funcionando adecuadamente, que la boca no se me tuerza o no se me esté torciendo, que no tenga adormecimiento de una extremidad, sea un brazo, una pierna, que yo no me maree. Estos mareos, esta visión doble, son síntomas neurológicos de que me puede estar dando una trombosis. ¿Y qué tanto ha ido aumentando esas afecciones últimamente? Han aumentado y mundialmente es la primera causa de discapacidad, inclusive en nuestro país, y la segunda causa de muerte. Aumenta tanto, el tema es el desconocimiento del tratamiento oportuno, el desconocimiento de que esto debe tratarse y se revasculariza a tiempo, de que hay un tratamiento muy diferente a lo que es pastillas y esperar la evolución normal. Actualmente en nuestro país se estiman que hay más de 8.000 pacientes por año que padecen un accidente cerebrovascular. Y las estadísticas es de que 1 de cada 4 pacientes en el mundo no va a dar un accidente cerebrovascular. Y esto va en aumento y cada día más y sobre todo en pacientes jóvenes. Y es lo alarmante. Entonces, esto es prevenible, pero también prevenible hay que concientizar a la población de que acuda a tiempo. Y por eso nosotros, nuestro énfasis es educar tanto a la población como al personal médico, de que este tratamiento, esta patología, es una emergencia a tiempo dependiente. Doctora, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no sufro de la presión, yo no soy un posible paciente de un ACV. ¿Qué tiene que ver esto con un ACV? Porque eso es lo que le pasa a muchas personas. Por supuesto. ¿Y cómo tú sabes que no sufre de la presión? Chequeándote. Tenemos que hacer una evaluación preventiva 1 vez al año, porque yo no sé cómo está mi organismo en sentido general. Debemos evaluarnos y certificar que la presión arterial está controlada. Es la principal causa de accidentes cerebrovasculares. El estrés, el mismo COVID como preexistente,
el sedentarismo, el exceso inclusive de tú no dormir, el mantener el cortisol elevado, hace que tú incidas en estos factores. La diabetes ha aumentado muchísimo la incidencia de estas enfermedades. Por eso que hoy en día hay tantos infartos y accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes. Es decir, sí, adelante. Decía el doctor Puello Herrera en días pasados en una actividad en la que fui a cubrir, que como la situación actual, entre 20 y 21.000 pacientes por año padecen ACV isquémico en el país. ¿Es Así es. tanto así, doctora? Así es, y lo peor es que se quedan encamados. En virtud de ese simposio que estuvimos y honrando esta persona tan memorable que es para nosotros el doctor José Joaquín Puello, tuvimos este gran evento tratando de fortalecer la educación continua en estos médicos de todo el país. El 26 de julio el doctor Puello dio estos números estadísticos muy muy preocupantes, alarmantes. doctora. Cuando él lo dijo, yo me quedé fría. Muy alarmantes, y es la realidad de nuestro país. Pero más aún así, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué medidas estamos tomando? ¿Qué se está haciendo desde el sector salud? Nosotros lo estamos haciendo. El ministro Víctor Attal estuvo en el evento. Él está con mucha disposición e iniciativa de colaborar, pero sí realmente es un proceso. Esto es un proceso que tenemos que hacerlo en equipo, no solamente dejárselo al sector público. Esto es un tema que es igual o catastrófico como el mismo COVID, porque ha cobrado muchísimas muertes. Entonces tenemos que en equipo, unidos, tanto la prensa, los medios privados, los centros, el sector salud, todos colaborar a detener esta enfermedad, porque esto va a tocar la puerta de cada uno de nosotros en un momento determinado. Pero esas iniciativas inician con una campaña educativa, ¿cierto? Cierto. Sería el primer paso. Exacto, educativa tanto a los médicos y que estas informaciones lleguen a los pacientes, de que los pacientes sepan que hay que evaluarse, de que hay síntomas que te pueden alertar de que estás padeciendo de una enfermedad cerebrovascular y que esto se puede prevenir. Y doctora, el infarto no solo da en el cerebro. ¿Usted puede explicarle a quienes nos están mirando a dónde le puede dar un infarto? El infarto da en cualquier lugar que haya una arteria, una pierna, a nivel pulmonar, a nivel del corazón, a nivel del cerebro. Es importante que todo lo que incida a que se obstruya una arteria, debemos prevenirlo. ¿Cómo prevenir? Evaluándonos un chequeo preventivo, controlando los factores que inciden, la diabetes, la presión arterial, el sedentarismo. Tenemos que caminar, tenemos que hacer ejercicio, tenemos muchos parques, salir a la playa, salir en el entorno, a la cuadra. Alimentación, doctora, que también decía el doctor, planteaba ese problema de la alimentación, que cada vez hay más obesidad, más sobrepeso. Sí, y estamos tomando medidas más fáciles, comida rápida. Sí. Lamentable, el COVID nos dejó muchas cosas negativas. Ya nosotros no salimos ni siquiera a ver una película al cine, todo en Netflix en la casa, es cómodo, nos aislamos, nuestros hijos también con mucha computadora, pedimos mucho comida rápida, todo es más fácil y mucho más práctico, pero ha empeorado nuestra salud cardiovascular. ¿Y las edades, doctora, y sexo, femenino, masculino, cuáles se están presentando más? Sí, actualmente las estadísticas hablan de que lamentablemente, y disculpen, los caballeros tienen un factor positivo, porque lamentablemente incide mayormente en los masculinos. A nosotras, mientras tengamos las hormonas que nos protegen, tenemos esa cobertura, pero no nos excluye de que nos dé un ACV. Que tengamos menos incidencia, pero no estamos excluidas, porque si tenemos más factores, fumamos, somos tomadoras de mucho alcohol, usamos drogas o sustancias ilícitas, tenemos hipertensión, diabetes, entre otros, trabajamos mucho, somos periodistas. Tenemos que decir la verdad. Sí. Ustedes viven bajo una presión social hasta de lo que van a decir. Y de que tengo que tener trabajo, actividad. Entonces, todo eso incide en que nos pueda dar un accidente cerebrovascular. Por eso insistimos en que debemos hacer medicina preventiva y que ante estos síntomas acudir a un centro y una atención directa. ¿Qué significa en dinero un tratamiento? ¿Cuánto tiempo puede durar una persona con un ACV en intensivo? ¿Y qué cuesta? Sí, millones realmente. Y va a depender qué tan agresivo haya sido ese accidente cerebrovascular.
puede tardar desde una semana hasta meses y no recuperarse más hasta conllevar a la muerte. Esto puede costarle más de $1.000.000 en manejos crónicos a un paciente con accidente cerebrovascular. Calcula medicamentos. Oscilan al mínimo, por más económico que tú vayas a comprar, entre 15,000 a 20,000 pesos. Comprando medicamentos de botica o medicamentos económicos. La alimentación de ese paciente encamado. ¿Quién lo va a cuidar? Moverlo a rehabilitación. Y el transporte. Entre todo lo que arrastra el mismo paciente. Entonces, es una enfermedad que es costosa, es discapacitante. Entonces, debemos ponerle un alto. Doctora, ¿qué debe hacer una persona en medicina preventiva? ¿Cuáles son esos pasos? Por ejemplo, yo sé de amistades, por ejemplo, que a final de año se hacen, digamos, una batería de analíticas, pero ¿qué es lo que debe tener en cuenta la ciudadanía para esa medicina preventiva? ¿Y qué tan costosa? Porque me imagino que los seguros no te cubren esos. Sí, claro que sí. El 85% de nuestra población tiene seguro. Desde el régimen subsidiado a cualquier otro régimen. ¿Y te cubre la medicina preventiva? Todo porque eso es parte de la medicina. Lo que tenemos es que irnos a evaluar. Simplemente evaluar nuestros signos vitales, que la presión esté bien. Segundo, ver cómo está nuestro hemograma, función renal, perfil lipídico, cómo está nuestro hígado, cómo está nuestro colesterol y nuestra glucemia. Tercero, ver cómo está nuestro ecocardiograma. Tenemos que ver cómo está nuestro corazón, porque nosotros tenemos que evaluar nuestro organismo en sentido general. Desde ahí tomar una decisión e iniciativa. Decir, sí, yo tengo una prediabetes, soy diabética, tengo el colesterol alto. Mira cómo está mi riñón, ya mi riñón se está afectando. Desde esa etapa inicial, tomar medidas. Una vez al año está bien que te hagas analítica. Perfecto, una vez al año. ¿Un infarto da, doctora, únicamente por la obstrucción de una arteria? Así es. Se obstruye la arteria. ¿Y qué pasa entonces en los casos porque hemos visto atletas de altos rendimientos, por ejemplo, peloteros y otros que, como se dice popularmente, tienen cero grasa en el cuerpo y de repente, que murió de un infarto? O sea, lo hemos visto recientemente. ¿Qué ocurre en esos casos? En estos casos va a depender de los factores coadyuvantes que tenga el paciente. La misma vacuna del COVID incide mucho, ha incidido en aumentar lo que es el grado de hipercoagulación en nuestro organismo. También, ¿qué condiciones cardíacas preexistentes tenga ese paciente? No tenemos como normativa hacer esos chequeos de cómo está mi corazón. También, ¿qué más usamos? El mismo estrés. Son muchas condiciones, pero sobre todo ver qué condiciones cardíacas preexistentes tuvieran esos pacientes que incidan a esto. Entonces, esto incide en que esa arteria parte o en su totalidad se obstruya. Y eso es lo que sucede. No pasa la sangre, el no bombear, esta parte del corazón no recibe, o esta parte del cerebro no recibe la sangre y los nutrientes adecuados. ¿Y ustedes han recibido niños también con algún ACV o un infarto cardiovascular? No, sí hemos recibido nuestros pacientes más jóvenes, 24 años, con infartos y accidentes ¿Y cerebrovasculares. qué tal, doctora? ¿Cuál es la diferencia entre esos pacientes cuando son jóvenes de 20, 30 y algo de años a cuando es una persona más adulta, 50, 60 años? La diferencia en el comportamiento del flujo sanguíneo. Terrible, porque realmente tiene un mayor riesgo de muerte. El joven. Claro, no está preparado. Primero, a nosotros nos da un temor de tú saber, ¿será un infarto o no? Porque no es una normativa de que el paciente joven esté infartándose. Tú tienes que estar muy seguro de que ese paciente tiene una obstrucción de una arteria coronaria. Es un paciente que no tiene colaterales para oxigenar, no tiene ramificaciones donde pueda bombear o compensar esa obstrucción de esa arteria. Tiene un alto riesgo de muerte, porque es parte de eso hace que la contractividad del corazón sea adecuada. Entonces, no es tanta la incidencia en pacientes con infarto, pero sí va en aumento. Ajá. Sí va en aumento. ¿De qué tiempo esta parte? Bueno, de 2 años para acá hemos visto muchos pacientes con infarto agudo del miocardio entre 23 y 24 años. Influye mucho la preexistencia de factores familiares, heredofamiliares y que tenga el paciente como patología. Hay un fenómeno, doctora, que se está dando mucho básicamente en la juventud. Es el cigarrillo electrónico, la famosa juca, que no hay forma de que tú le expliques a una persona que utiliza esos utensilios, ¿verdad? En que eso hace daño al corazón, a los pulmones, y no sé yo a cuántos órganos más. ¿Qué tan lesivo es esa práctica en términos cardiovascular?
si realmente es igual de lesivo, al igual que todos otras ingestas, como por ejemplo el alcohol, entre otras. Estos cigarrillos siguen haciendo daño, y no solamente al corazón, también a los pulmones. Son muchas las neumonías y pacientes en ventilación que han estado producto de estos tipos de cigarrillos electrónicos, y también con lo que lo mezclan, el carbón, este tipo de cosas, otras sustancias, porque es las combinaciones que hacen que esto aumente los riesgos. Entonces, doctora, usted habló de riesgos hereditarios. Si en la familia hay una persona que haya padecido un ACV, ¿qué debe hacer el resto de esa familia? Evaluarse, hacerse una evaluación y un chequeo preventivo, porque a tiempo es que podemos prevenir qué condición puedo tener o qué factores tengo preexistentes para controlarlo. Los ACVs se tratan a tiempo, pero inmediatamente yo tengo un paciente con un accidente cerebrovascular, tengo que identificar el por qué le dio el ACV, porque las causas están. Entonces, identificar y controlar esa patología que me causó el accidente cerebrovascular. Doctora, una cosa, hay zonas del país donde sea propensa a que se produzca por una u otra razón, a que los habitantes de esa localidad puedan padecer o estén padeciendo, se reporten más casos. Sí, claro, Samaná, Barahona, esos sitios. ¿Por qué? Por la alta ingesta de alcohol y de actividades sociales que hay. Eso Ajá. incide bastante. Y en la zona turística reconocida, por ejemplo, en el este, que hay muchas zonas Sí, turísticas, en claro. Puerto Plata, eso tiene que... Claro, todo donde haya más ingesta de lo que son sustancias ilícitas, más ingesta de comidas copiosas, chatarra, más turismo, lo que es más ingesta de alcohol, todo eso incide en que aumenten los factores de riesgo. ¿Y ustedes en el centro reciben todos los seguros? Sí, nosotros recibimos todos los seguros, inclusive subsidiados. Estamos trabajando con un gran equipo de neurólogos, neurocirujanos, que somos, no soy yo sola, somos un equipo de 10 médicos que hacemos lo que es el team para ser pacientes de manejo de accidentes cerebrovasculares, y un sinnúmero de pacientes, de médicos para el manejo de los infartos. Muchas gracias, doctora. Un placer. Me encantaron sus declaraciones, muy orientadoras. Qué bueno. Sí. Señores, no se muevan, que volvemos con nuestro próximo invitado.